Bueno, muchas gracias por habernos invitado a dar esta ponencia. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una introducción muy breve a lo que es Industria 0.0 y vamos a presentar estas tecnologías. ¿Vale? Como bien acaban de escuchar, yo soy Carlos Catalina, vengo del Instituto Tecnológico de Castilla y León, que está en Burgos, y el objetivo de la ponencia es que se pueda entender las tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, visión artificial y que bueno, entendamos las diferencias entre ellas, cómo están dentro de la industria, de modo que también luego en la mesa que vamos a tener posteriormente pues se pueda discutir y sea un punto de inicio y puedan bueno, preguntar toda aquella duda que puedan tener. Para que conozcan un poco el centro, somos un centro tecnológico de la red de centros de la Junta de Castilla y León. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro y nuestro objetivo es proporcionar servicios avanzados a las pymes de la región. Somos aproximadamente 45 empleados y con un porcentaje muy alto en titulados. Estamos divididos en unidades de servicios tecnológicos avanzados, que son tecnologías que están más maduras, más cerca de lo que sería empresa y que se suelen implantar de una forma más fácil, como tecnologías de producción, TICs industriales, sistemas de gestión, y en áreas de I+D. Dentro de estas áreas de I+D se ejecutan proyectos que van directos a empresa o proyectos que son más de nivel de investigación. Dentro de todas esas áreas, como pueden ver, tenemos tecnologías energéticas, movilidad, soft computing, diseño electrónico, automática y robótica, y tenemos tecnologías de simulación y radio virtual, que es el área que dirijo yo y en el que se desarrollan todas estas tecnologías. En lo que es el centro llevamos desde 2004 trabajando específicamente en estas tecnologías. Hemos desarrollado proyectos de prácticamente todo lo que se puede hacer, desde simuladores, serious game, captura de movimiento, escaneado 3D y en casi todos los niveles, yo diría, ¿vale? Tanto proyectos con empresa directos para generar producto como proyectos de investigación a todos los niveles, nacional, regional, europeo. Y unas pequeñas pinceladas, porque conozcan algunos de los proyectos que hemos ejecutado. Pues, por ejemplo, tenemos un traductor de texto a lenguaje de signos para poder hacer accesibles a las personas sordas la información escrita, que para ellos no es accesible de una forma sencilla. Tenemos un simulador de conducción orientado a la formación para esas primeras clases que se está comercializando por todo el mundo por nuestro cliente. Tenemos hicimos proyectos de captura de movimiento, que luego veremos un vídeo sobre él. También hemos desarrollado juegos serios, como por ejemplo StarTeco, que es un juego que se puede descargar libremente, que es para apreciar el valor de los ecosistemas, que trabaja con realidad aumentada. Nacodeal es un proyecto de investigación europeo en el que, mediante realidad aumentada, proporcionábamos ayuda a las personas mayores y identificábamos por dónde se estaban moviendo en su casa para darles ayudas o consejos según se movían. Serious Games Serious Game es un juego, pero cuyo objetivo no es un objetivo lúdico, sino que el objetivo es que se aprenda unas ciertas habilidades guiado a través de técnicas de juego. Tenemos visitas virtuales, que se ve un poco oscuro, visitas virtuales, por ejemplo, para patrimonio, para zonas que no pueden ser visitables. Tenemos la sacristía de Santo Domingo de Silos, que si vamos a visitarla no se puede ver, y tenemos una visita virtual a la misma. Luego, manuales de mantenimiento con realidad aumentada, que luego también veremos un vídeo, y un simulador de carretillas elevadoras, que también sería orientado a la formación en industria para poder pues bueno, mejorar esa formación e intentar que haya, obviamente, pues los menos accidentes posibles. Y ya entramos en qué es la industria 4.0. Voy a dar unas pequeñas pinceladas para que veamos un poco de lo que estamos hablando. La industria 4.0 es la cuarta revolución industrial, ¿vale? Empezando desde 1800, y ahora estamos en la cuarta revolución, que son los sistemas ciberfísicos, todos conectados. Sería un poco la clave, si tenemos que dar una palabra clave, es que todos los sistemas están conectados. Ahora mismo tenemos en muchas fábricas, tenemos muchas líneas, muchos robots, muchos sistemas automatizados, pero no están conectados normalmente todos entre ellos, ni se pueden acceder desde el exterior para poder modificar la producción o hacer otro tipo de cambios. ¿Cuál fue la primera revolución industrial? Pues empezó con el vapor. Las máquinas de vapor se introducen 1700, 1800 y fueron un cambio radical, puesto que se empezaron a introducir las primeras máquinas, de modo que
el tiempo de producción era mucho mayor, se podían hacer mucho más trabajo con menos tiempo, y fue una primera revolución que empezó en Inglaterra, sobre todo con textil y también en el sector agrario. La segunda revolución industrial viene dado por dos claves: la producción en cadena. Probablemente muchos habremos oído hablar de las cadenas de montaje de Ford, y también con los nuevos sistemas de energía. Hemos pasado del vapor a energía eléctrica, también petróleo, que hicieron que tanto las máquinas como sobre todo también los transportes permitieran agilizar todo lo que es la producción y también la transmisión de esas mercancías. La tercera revolución, la informática, ¿vale? Informática y electrónica, introducción de robots, primeros PLCs que nos permiten introducir la automatización a un nivel más alto dentro de lo que es toda la industria. La 4.0, sistemas interconectados, como ya he comentado. ¿Cuáles son las tecnologías que abarcan más comúnmente lo que sería Industria 4.0? Tenemos los robots autónomos, que trabajan incluso al lado de las personas, que trabajan colaborando entre ellos. Tenemos toda la parte de simulación para conocer los procesos, sistemas de integración vertical y horizontal para que todo esté efectivamente conectado y no sean entes separados. El Internet de las cosas, que viene a ser parecido. La ciberseguridad, puesto que si lo tenemos todo conectado y accesible, no podemos hacer que cualquier persona acceda y modifique la producción o toque cualquier otro elemento. El cloud, que obviamente es algo que está ya prácticamente en todos los sitios. La fabricación adictiva, impresoras 3D, que está entrando obviamente en todos los sectores. Específicamente la realidad aumentada, que viene como una tecnología tal cual. Y el análisis de Big Data. Tenemos muchos datos recogidos de todas las máquinas, de toda la fábrica, de todas las tendencias, pero si de todos esos datos que tenemos no obtenemos una conclusión, al final nos sirve de poco tener todos esos datos. Dentro de la ponencia lo que vamos a hablar es simulación. Estaría la parte de realidad, sobre todo la parte de realidad virtual, obviamente realidad aumentada, y en la parte de visión sobre todo podríamos hablar de los robots autónomos, que al final tienen que estar guiados de algún modo, y un porcentaje, yo diría que prácticamente el 100% de los casos se hace con visión artificial, ya sea visión 2D o visión 3D. Vamos a empezar con la introducción a las tecnologías, ¿de acuerdo? La primera que vamos a hablar es la realidad virtual. Dentro de la realidad virtual, para tener unas pequeñas definiciones, o las definiciones que quizás son las más extendidas, la realidad virtual es un sistema de computación usado para crear un mundo artificial en el cual el usuario tiene la impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos. Otra definición: la realidad virtual es una simulación en un ambiente tridimensional generada por computador en el que el usuario es capaz tanto de ver como de manipular los contenidos de este ambiente. O la realidad virtual es una tecnología que permite la creación de espacios tridimensionales por medio de ordenador. Es decir, permite la simulación de la realidad, con una gran ventaja de que podemos introducir en el ambiente virtual los elementos y los eventos que consideremos útiles según el objetivo que nos propongamos. ¿Cuáles son los elementos comunes en todas estas definiciones? Primero, estamos hablando de un entorno 3D. Estamos diciendo que está generada por ordenador y que es interactiva. De hecho, en mi opinión, en la última definición tenemos una parte que es esencial, y es que no queremos hacer entornos virtuales por hacer entornos virtuales porque quedan bonitos, sino lo que queremos es que tengan un objetivo, y la interacción que tengan esos entornos virtuales van a depender del objetivo que tengamos. Si queremos aprender a manejar una maquinaria, tenemos que ser lo más fieles posibles y aprender todo lo que tiene valor en esa maquinaria. No solo queremos verla, sino que queremos darle un valor realmente a ese producto. Vamos a ver un primer vídeo, ¿vale?, en el que materialicemos un poco qué es esa realidad virtual. Es un vídeo que la verdad es que tiene bastantes años, pero aún así tiene todos los elementos de lo que sería una realidad virtual de la que podríamos hablar ahora mismo. Tendremos un entorno simulado de fábrica, directamente de diseño. Tenemos un sistema de captura de movimiento con un casco, con unos guantes, con todos los equipos necesarios para que la persona esté dentro del ambiente. Y lo que queremos hacer en ese proceso es entrenar operarios, estudio de tiempo, aprendizaje. A veces se hace incluso también temas de montaje. Y lo que estamos viendo es una primera vista general para que se vea el entorno. Lo que tenéis abajo a la derecha es el entorno real de cómo se está moviendo el usuario, y abajo veis lo que el usuario está viendo en el casco. Él está viendo el entorno, está manipulando los distintos objetos.
se hace, como veis, lo coge virtualmente, porque una de las partes que es más complicada y quizás la que menos resulta está en la parte de realidad virtual es el sentir que estamos cogiendo esas cosas. Es decir, sí que podemos manipularlas, pero no tenemos la sensación ni el peso ni otras muchas sensaciones que necesitaríamos para poder interactuar, pero en este caso podemos simular todo un proceso productivo para o bien entrenarle o ver hacer, por ejemplo, hacer estudios ergonómicos en la fase de diseño, no cuando ya está la máquina implantada y que ya los cambios son mucho más costosos y más complicados de hacer. En este caso incluso tenemos también interacción con elementos reales. El elemento que veis a la derecha es una seta de emergencia y la seta es un elemento que se toca físicamente, ¿vale? Bueno, perdón, un segundo vídeo. Aquí vemos otro tipo de interacción. En este caso no tenemos un entorno inmersivo, pero sí que tenemos una pantalla y lo que tenemos es que estamos haciendo seguimiento del usuario. Tiene un guante para poder manipular los objetos y lo que tiene a la derecha es un sistema háptico. El sistema háptico lo que hace es proporcionarnos esa sensación de fuerzas. Como veréis, el rango no es muy grande y lo único que hace es evitarnos ciertos movimientos, pero actualmente es casi el único modo de sentir sensación de resistencia, digamos, en los entornos virtuales. De modo que podríamos entrenar o practicar o formar en un montaje no solo quizás de 2 piezas, sino pues, de un prototipo de coche, pues ver cómo es ese montaje. Bien, vamos a ver algunos tipos, por así llamarlo, de realidad virtual, porque de realidad virtual cuando hablamos se hablan de muchas cosas. Vamos a intentar definir distintos entornos de realidad virtual y ver también cuáles de ellos son o no son realidad virtual, ¿vale? Primero sería interacción general con entornos virtuales, que se utiliza mucho pues, para lo que hemos podido ver, para pruebas técnicas o también, por ejemplo, para visualización de datos. Cuando hay datos muy complejos o estructuras o incluso el acabado de un nuevo producto lo queremos ver con una sensación de profundidad y con una alta calidad antes de que se vaya a fabricar. Lo siguiente, simuladores para formación. Aquí he puesto 2 ejemplos, pero hay un montón. Pueden ser militares, pueden ser para conducción, para maquinaria hay muchos, para soldadura. Es un valor añadido muy alto porque podemos hacer una formación sin riesgo, que es la parte clave, y sobre todo podemos simular todas las situaciones con las que se va a encontrar ese trabajador antes de que las tenga y que no cuando las vaya a vivir se encuentre con ellas por primera vez y pueda tener un posible accidente. Digamos, los simuladores es uno de los sectores que yo creo que más está evolucionando en este momento y que tienen bueno, mucha salida. Visitas virtuales, se ve igual de oscura la imagen en este caso, visitas virtuales, podría ser una fábrica para ver la producción, pero sobre todo en el entorno de realidad virtual pueden tener valor pues, para patrimonio probablemente o como elemento de entretenimiento. Los serious games, que como he comentado antes por encima, un serious game es un juego, pero el objetivo del juego no es lúdico. Yo lo que quiero es aprender, enseñar algo, en este caso, por ejemplo, es para enseñar a las pymes, a las pequeñas empresas, el valor de introducir pequeños elementos de tecnología en su comercio. Pequeños elementos, estamos hablando de un simple TPV, un elemento para cobrar que muchas pequeñitas tiendas no tienen. Pues que a través de ese juego, con unas pequeñas interacciones, vean el valor de esa tecnología, la comprendan un poco cómo funciona, para que den el salto a poder introducirla dentro de su negocio y puedan de ese modo pues, tener unas grandes facilidades. Luego las visitas virtuales 360 grados, que están puestas con un asterisco porque cumplen solo parte de las interacciones que vemos. Ahora está muy de moda, incluso con las cardboard y vídeos 360 se oye por todos los lados como realidad virtual. Es realidad virtual pero muy limitada. Al final, sea una foto 360 o sea un vídeo 360, lo que tenemos es que nos ponemos algún tipo de dispositivo, nos movemos y bueno, podemos ver el entorno estático en el que nos encontramos. Normalmente a veces tienen alguna interacción en la que si miro fijo a un punto o si pulso una tecla o algún tipo de interacción, me desplazo a otro punto. Pero normalmente lo que tengo son puntos estáticos en los que no puedo interactuar realmente con muchos elementos, no puedo tocar, no puedo moverme. Luego, otra cosa que es en ciertos sectores a veces se engloba dentro de realidad virtual y que yo la pongo con un asterisco también, que serían los vídeos renderizados. Un vídeo de alta calidad en el que todo el entorno es virtual, pero al final tampoco tenemos interacción, con lo cual yo personalmente no la introduciría dentro de lo que podemos llamar realidad virtual. Y finalmente los juegos comerciales. ¿Por qué pongo los juegos comerciales?
Al final un juego comercial utiliza las mismas tecnologías o similares a las que puede usar un simulador de conducción, un simulador para formación, y, y normalmente el entorno es menos inmersivo. No se suele utilizar casco, aunque ahora ya se está empezando a popularizar. Pero los gráficos que vemos, el realismo que vemos en esos videojuegos es espectacular. Cualquier videojuego que hayáis visto anunciado en la televisión para PlayStation o para PC tiene unos gráficos y unas interacciones que son realmente espectaculares. El por qué son tan espectaculares es porque los presupuestos son 10 o 50 veces o 100 veces más grande que cualquier interacción de este tipo. Podemos decir que Grand Theft Auto 6, que es el gráfico que he puesto aquí, costó el desarrollo 200 millones de dólares, que no creo que haya ninguna aplicación en el mundo de realidad virtual que haya invertido esa cantidad. Sí que es cierto que en las primeras 24 horas comercializaron juegos por valor de 800 millones. Entonces, es una inversión que si sale bien el juego rentabilizan rápido, pero no puede competir los contenidos ni la calidad con eso, sobre todo por los presupuestos. ¿Vale? ¿Qué forma un sistema de realidad virtual? Vamos a decir mínimo, por así decirlo, ¿vale? En primer lugar, capacidad de cómputo, sería cálculo y sobre todo renderizado 3D. Hace muchos años, de hecho lo comentaba justo antes de empezar la ponencia con otro de los ponentes, teníamos grandes ordenadores o grandes estaciones con muchos ordenadores para poder procesar toda esta información. A día de hoy eso ha evolucionado y casi con un ordenador de sobremesa de un gamer, un ordenador con una alta capacidad, con un precio muy asumible, se puede mover unos entornos espectaculares. E incluso sobre todo gracias a las tarjetas gráficas, que es un sector que está evolucionando muchísimo, los gráficos que se generan son espectaculares y no tenemos que ir a unos costes tan altos. El segundo elemento sería un modo de visualización, ¿vale? Ese modo de visualización ha pasado lo mismo que con la parte de cómputo. Hace no muchos años, hace 3, 4, 5 años, los cascos que había que tenían una calidad buena, los precios eran desorbitados. El casco que podéis ver aquí tenía un precio que partía de los 40.000 euros hasta los 120.000 euros, que tenía distintas configuraciones. Ahora tenemos Oculus, que probablemente lo hayáis oído mucho en las noticias, o HTC Vive, que son dos cascos que valen en torno a los 700, 800 euros y tienen una calidad espectacular. De modo que también esta parte ha bajado mucho el coste, con lo cual es mucho más fácil también introducirla en la industria, porque si vas a introducir en industria o en un simulador un casco y el casco te vale 15 o 20.000 euros, le das sin querer contra una pared y te has cargado los 15.000 euros, pues es difícil que eso sea rentable y que pueda llegar a entrar. Los modos de visualización no solo son estos, es decir, podemos ir a algo muy complicado, como lo que tenemos abajo a la izquierda, que es un Cave, que son 4, 5, 6 pantallas en 3D, sincronizadas, en las que los equipos son carísimos, o podemos ir a algo como, por ejemplo, se suele hacer mucho el poner distintas pantallas, de modo que cuando alguien está posicionado en el punto, en este caso en el punto del conductor, siente que está dentro de ese entorno y de ese modo la formación es mucho más interactiva, ¿vale? Si sientes que estás en el entorno, todo lo que hagas va a ser mucho más real. ¿Qué otros equipos hay? Pues equipos de captura de movimiento. Pasa algo parecido. Hay equipos muy sofisticados con cámaras de captura, con un montón de marcadores, equipos mecánicos como el que podéis ver abajo. Y ahora hay, pues bueno, Kinect, que lo conocerá prácticamente cualquiera, que nos permite hacer la captura de cuerpo completo en un radio de acción no tan grande como estos sistemas, pero el coste es irrisorio en comparación. Y lo mismo pues con distintos dispositivos. Por ejemplo, HTC Vive, que ha salido al mercado hace bien poco, con 2 pequeñas estaciones te permite hacer el seguimiento de tu cabeza, donde te estás moviendo, y tiene 2 mandos que la verdad es que son muy, muy interactivos y permiten hacer muchas cosas. Otros equipamientos, sistemas hápticos, como he dicho antes, nos dan la sensación de tener, de que hay algo, de que hay un objeto ahí, de que no estoy tocando solo en el vacío. Andadores virtuales para poder movernos por los distintos entornos. Tenemos plataformas de movimientos muy utilizadas en los simuladores de conducción o de vehículos para dar esa sensación de por dónde me estoy moviendo. También para introducir el movimiento de la mano, quizás conozcáis el Lip Motion, que nos permite introducir los dedos y las manos para poder hacer interacciones con ellos, o los guantes de realidad virtual, que están más o menos popularizados, que también nos permiten introducir los dedos, que es una cosa que no se puede hacer con equipos, por ejemplo, tipo Kinect. Hasta aquí lo que sería realidad virtual, ¿vale? Es una pincelada de lo que hay, de lo que se puede hacer, y además luego se hablará también más sobre ello. En realidad aumentada, ¿qué es la realidad aumentada? Bueno, una de las
las definiciones más comunes, ¿vale? Se define la realidad aumentada como cualquier lugar entre los extremos del Virtuality Continuum, ¿vale? El Virtuality Continuum podéis ver en la imagen que tenemos ahí. A la izquierda estaría el entorno real, un entorno completamente real, y a la derecha tenemos el entorno completamente virtual. Todo lo que está en medio, con un nombre o con otro, sería realidad aumentada o realidad mixta, ¿vale? Otra definición que podemos tener, se definió el sistema de realidad aumentada, es aquel que cumple las siguientes características. Combina elementos reales y virtuales, es interactivo en tiempo real y se registra en 3D. Estas tres partes, 3D, generada por ordenador e interactiva, lo teníamos originalmente en la parte de realidad virtual. ¿Qué es lo que hemos añadido en la parte de realidad aumentada? Que tenemos real más virtual. Es la parte que nos va a hacer saber más o menos en cuál de las dos tecnologías estamos. Si tenemos, vamos a decirlo de forma sencilla, vídeo en tiempo real del entorno en el que nos encontramos, estaremos hablando de realidad aumentada. ¿Cómo funciona la realidad aumentada? Normalmente, para aquellos que lo conozcáis, ahora veremos un par de vídeos. Tú coges, por ejemplo, tu teléfono móvil, imprimes una marca y de repente hay magia y sobre esa marca ves un objeto 3D. Vamos a explicar un poco qué es esa magia para que entendamos posteriormente la dificultad que tiene para la integración en industria y en otros sectores. Lo que hacemos es que en el vídeo buscamos, cogemos primero el streaming de vídeo, puede ser de nuestro dispositivo o de un ordenador. En ese streaming de vídeo, la segunda parte que hacemos es buscar marcadores. Buscar marcadores es que buscamos, en el caso más clásico, un cuadradito, unas líneas dentro de esa imagen que nos formen un cuadrado. Eso va a ser siempre un cuadrado deformado, pero buscamos ese cuadrado, ¿vale? Una vez que tenemos ese cuadrado, lo que tenemos que hacer es buscar, por cómo está deformada esas líneas del cuadrado, calcular dónde está la posición de la cámara respecto a la posición de la marca en el mundo 3D. Posteriormente, ya menos importante, identificamos cuál es la marca, por eso tiene esos dibujitos, porque cada una de ellas se asocia, digamos, con un número o con un elemento, y ya podemos añadir los elementos 3D. ¿Qué es este proceso? Busco un marcador, busco algo que sea un marcador, y una vez que lo tengo que hacer un cálculo para saber cuál es su posición, de modo que cuando yo me acerco, me alejo o giro ese marcador, mantengo la concordancia del mundo real con el mundo virtual. Y para entenderlo mejor vamos a ver un par de vídeos, ¿vale? Ahí tenemos ese marcador, como hablábamos, y lo que vemos es que hemos fusionado, hemos encontrado el marcador y se fusiona un objeto 3D, en este caso una caja, que nos da una especie de profundidad, con un logotipo e incluso llegamos a proyectar unas sombras en el entorno, ¿vale? Tenemos un entorno 3D, así que podemos jugar con él todo lo que queramos, ¿vale? Aquí vemos como esa marca parece que está en la mano del usuario, ese objeto 3D. Y como conocemos el entorno, podemos jugar con él, entre comillas lo de jugar, ¿vale? Podemos desplazar ese objeto con relación a la marca que tenemos. Incluso podemos hacer algún otro efecto, como por ejemplo es este caso en el que tenemos un sol virtual, tenemos ahora un dinosaurio virtual y podemos ver cómo está iluminado. No solo eso, sino que si cambiamos las posiciones de una marca respecto a la otra, un objeto está afectando sobre el otro. Y eso mismo lo podemos ver con la carretilla que veíamos antes, manipulando y como todo el entorno tiene una fusión, es decir, la sombra está sobre la mesa, podemos moverlo, etcétera, etcétera. Vamos a ver una aplicación ahora que sería más industrial, aunque no acaba de entrar en el mercado por dificultades, sobre todo de los equipos de visualización, que es que tenemos a través de un dispositivo móvil Android, estamos localizando el multímetro que tenemos, estamos haciendo un traqueado del propio objeto, en este caso por la imagen que tiene frontal, pero se podría hacer por el objeto, y estamos proporcionando información adicional sobre él. ¿Para qué? Pues en este caso, por ejemplo, puede ser para una formación, ¿vale? Para ver los distintos elementos que tiene. Pero también podría ser, como vamos a ver un poco más adelante, para guiarle en hacer una operación. Puede ser una operación de mantenimiento o una operación de uso. Le indica que encienda el multímetro, le pregunta si se ve algo en la imagen, tiene un selector, le pide que por favor gire el selector hasta una determinada posición,
Cuando eso está hecho hay un siguiente paso, etcétera, etcétera. Lo que nos permite es guiar al usuario relacionando el mundo real con el mundo virtual. Y una aplicación en empresa, lo que tendríamos es, por ejemplo, un proceso de picking. Los procesos de picking, que es ir cogiendo distintos elementos en almacenes, son complicados. Hay que, como veremos ahora, pues se va apuntando todo a mano, se tiene un papel en el que se ve, pasas con un documento como estamos viendo ahora. De modo que, ¿qué es lo que hicieron en este proyecto? Es automatizar eso mediante el uso de realidad aumentada. Y para ello utilizaron las Google Glass, que luego comentaremos un poco sobre ellas, o otros dispositivos que hay similares, y el usuario lo que hace al ponérsela es con distintas tarjetas y marcas, lo que van haciendo es guiarle. Ahora sabemos quién es el usuario, tenemos un registro de un pedido, ahí tenemos una imagen de cómo es el cajón que lleva ahora él para poner los distintos elementos que tiene que coger, y le va dando toda la información. Se desplaza hasta la zona en la que tiene que hacer la primera recogida, llega allí, las propias gafas reconocen que ese es el producto que tiene que poner y le indica dónde tiene que poner cada una de esas unidades. De modo que es una aplicación práctica de industria de lo que sería realidad aumentada. Vamos a ver también en este caso algunos tipos de realidad aumentada, como hemos hecho en el caso de realidad virtual, ¿vale? Con marcadores codificados es el más común. Prácticamente cualquier aplicación que veáis pueden ser de este tipo o de otro, pero normalmente son cuadrados o rectángulos con puntos negros o con imágenes dentro, que son muy útiles, son muy robustos, pero el problema es que hay que añadir esos marcadores en todo aquello que queramos traquear. La segunda opción sería con imágenes. Si el objeto sobre el que queremos hacer esa formación o dar esa información adicional tiene una imagen suficientemente reconocible con detalles, lo que vamos a hacer es utilizar esa imagen a modo de marcador. Esto que estábamos diciendo de busco las líneas y busco puntos identificativos en ella, podríamos utilizar también una imagen. Sin marcadores. En este caso lo que tenemos es que si tenemos una información fija, un sitio fijo en el que queremos mostrar información, el ejemplo que ponemos ahí es una aplicación que tenemos nosotros en el Museo de la Evolución Humana. Tenemos una cámara fija y queremos mostrar información sobre 4 zonas de paisaje que hay en el propio museo. Hay una cámara giratoria con una pantalla, entonces sabiendo dónde está, hacia dónde está mirando la cámara, es decir, cuál es el giro de la cámara, lo que hacemos es posicionar o colocar esos objetos 3D como nosotros queremos sobre la imagen, sin necesidad de reconocer, porque tenemos otra información del entorno, tenemos otra fusión entre real y virtual, que es mediante un sensor en vez de mediante una imagen. Luego, sin marcadores, entre comillas un poco lo de sin marcadores, que sería con la geometría del objeto. Esto es menos robusto, pero ya se está empezando a hacer, que la propia geometría del objeto es lo que nos sirve de marcador y nos podemos mover con ella y añadirle información. Luego tendríamos sin marcadores, que son líneas un poco más de investigación. En lo que hacemos es que queremos reconocer el entorno, los elementos característicos, ya sea elementos de imagen o elementos de 3D del entorno, y sobre él proporcionar información adicional. Esto obviamente es mucho más complicado de realizar. Luego tendríamos geoposicionada, probablemente alguno de vosotros la hayáis probado, Layar o Wikitude. Lo que hacemos es que con nuestro teléfono móvil estamos en la calle, arrancamos la aplicación, buscamos por ejemplo monumentos de Valladolid y cuando ponemos la imagen el teléfono móvil sabe nuestra posición GPS, sabe por la brújula hacia dónde estamos mirando y entonces nos dice, bueno, hacia allá a 400 metros hay tal elemento y nos guía con esa información. No es un navegador, sino que es para saber más o menos por la zona dónde hay información. Puede ser de monumentos o puede ser de edificios, de bares, de cualquier cosa. Y luego finalmente los códigos QR, que como en el otro caso los pongo con asterisco porque los códigos QR se suelen confundir, sobre todo por la forma que tienen, o los códigos BIDI, con realidad aumentada. Un código QR lo único que hace es codificar con esos puntitos una URL normalmente, una página web en la que yo lo veo con mi móvil, lo reconoce, además son estándar, con lo cual cualquier aplicación sirve para todos los códigos QR y nos redirige hacia esa página web. Pero no sería realidad aumentada al uso como estamos viendo en todos estos ejemplos. ¿Qué equipamiento tenemos? Pues en este caso
tenemos sobre todo lo que serían cascos en los que tenemos una doble imagen, ¿vale? Todos estos que tenemos, estos tres primeros, tenemos una pantalla que es semitransparente, desde los más antiguos y caros, las Google Glass, que al menos de momento parece que Google lo ha abandonado o no se ha vuelto a hablar de ello desde hace unos años, o otros productos como por ejemplo tiene Epson, que sí que están más en mercado y que tienen su posible utilidad. La forma más usual en la que se suele trabajar, mediante teléfonos móviles o tablets en las que la propia cámara del dispositivo nos permite ver la imagen, con el problema en este caso de que no tenemos las manos libres. Es decir, si yo quiero hacer una operación de mantenimiento guiada, el problema es que si tengo que estar con la tablet viendo el elemento y luego la tengo que dejar para hacer la operación, es menos útil. De ahí que salgan productos como los que hemos visto arriba, o las HoloLens de Microsoft, que probablemente la mayoría no los conozcáis. Es un producto que está, bueno, o un proyecto de producto que está sacando Microsoft. De hecho, hace muy poco han sacado la versión de evaluación, que vale aproximadamente 3.000 euros y solo se puede comprar de momento en Estados Unidos, pero que da unas características espectaculares. Voy a mostrar unas imágenes de una review de Asier Arranz, que es un vídeo real, no es un vídeo de Microsoft, sino que es un vídeo real que ha grabado él en su casa y que creo que muestra muy bien las capacidades del sistema. Aquí, como podéis ver, este es el casco, si lo podemos llamar así. Tiene unos dispositivos arriba, que es para poder reconocer el entorno 3D, y tiene dos pantallas, que es lo que vemos en los ojos, de modo que la visualización es mucho más inmersiva que las Google Glass, que en las Google Glass la verdad es que la información que se ve es muy pequeña. Ahí el sistema está reconociendo la casa que él previamente ha mapeado, y lo que hace es colocar, en ese caso ha colocado ahí un vídeo, o puede poner una foto. Lo que tenemos aquí es un objeto 3D, como podemos ver, mantiene sin marcadores físicos, por así decirlo, mantiene esa concordancia con el entorno, ¿vale? Y podemos ver cómo se acerca, se aleja, lo ve desde distintas perspectivas. Y luego hay una parte que creo que es también muy interesante de ver. Aquí vemos como además han trabajado mucho en que la interacción y la usabilidad sea muy grande, de modo que cualquier objeto 3D lo puede mover por el espacio de una forma prácticamente natural, lo puede volver a colocar en cualquier sitio y sigue manteniendo la coherencia. Y este punto, que es muy importante, mapea toda la casa y sabe siempre dónde está. Vemos que ahí tenemos un tigre en una terraza, pero cuando vemos desde esta habitación esa misma terraza, él sabe que está allí, no necesita entrar desde el otro lado, sino que mantiene una coherencia incluso a la visualización, teniendo en cuenta el borde de la ventana. Esto sería, yo creo que ahora mismo una de las cosas más impactantes que hay en realidad aumentada, sobre todo en lo que es hardware. Hasta aquí la parte de realidad aumentada, ¿vale? Visión artificial es la última tecnología que voy a exponer. ¿Qué es la visión artificial? Es saber qué hay y dónde hay mediante la vista, recuperar la información de los sentidos de la vista, propiedades válidas del mundo exterior, un proceso que produce a partir de imágenes del mundo exterior, una descripción de lo que es útil para el observador y no tiene información irrelevante. Es la entrada a un sistema de visión por ordenador con una imagen o varias imágenes, mientras que la salida es una descripción que debe cumplir dos criterios. Está relacionada con la imagen observada y contener toda la información. Toda la información que se necesita para realizar una tarea determinada. Aquí ya no tenemos prácticamente elementos comunes con las otras tecnologías. La realidad aumentada utiliza visión artificial, pero como una herramienta, ¿vale? Tendríamos en visión artificial la imagen, que es siempre el origen de todo. Tendríamos una descripción, es decir, queremos saber qué es lo que hay en esa imagen, no nos vale con tener la imagen. Y luego necesitamos información. Yo lo que necesito es que si estoy en una cinta transportadora y hay 8 tornillos, no quiero la imagen de los 8 tornillos. Yo quiero que me diga, hay 8 tornillos. ¿Vale? Vamos a ver, como en los otros casos, un par de vídeos. Aquí vemos vamos a ver un entorno de robot. Son dos robots colaborativos. El primero que vemos a la izquierda va colocando en grupos de 3 esas bolsas, y el otro robot lo que hace es hacer un picking y colocarlas. Vamos a saltar esta parte y pasamos aquí. El segundo robot lo que hace es coger esos grupos que el otro robot previamente ha organizado para poder introducirlos. Esto es la imagen que ve el robot y que utiliza para reconocer esos
esos distintos elementos y poder hacer todo el trabajo, ¿vale? Robots con visión artificial de modo colaborativo. En este caso, visión 2D esencialmente. Y aquí volvemos a tener otro ejemplo, pero lo que tenemos es visión 3D, tenemos unas piezas que caen, el robot las remueve y ahora lo que hacen es hacer una reconstrucción 3D. Eso que hemos visto proyectado es para poder hacer una reconstrucción 3D con volumen de las piezas. Se identifican cuáles son las piezas que hay y si esas piezas, ahora veremos que tienen dos lados, si están boca arriba o boca abajo, y el primer robot lo que hace es cogerlas y colocarlas para que el segundo robot las pueda desplazar. Además, no solo eso, sino que el primer robot comunica al segundo si la pieza se ha colocado hacia arriba o hacia abajo, de modo que se pueda coger del modo adecuado para poder luego dejarla en el resto del proceso productivo. Y el primer robot también espera, si el buffer que tiene está lleno, espera a que el buffer esté vacío para que puedan trabajar adecuadamente. ¿Y qué es lo que hay debajo de todo esto? Esto es un vídeo de OpenCV de 2014. Toda esa magia que hay por debajo lleva mucho procesado, ¿vale? Vamos a ver simplemente en pinceladas de imágenes. Cuando hacemos un reconocimiento de imagen de esos marcadores, lo que estamos haciendo es machear un montón de puntos, toda la parte de color. Aquí vemos cómo con esos objetos en movimiento luego tenemos una posición concreta de toda la imagen. Podemos ver reconocimiento de caras, reconocimiento de personas con lo que está viendo, con lo que postprocesa lo que es el sistema real. De ahí tiene que reconocer que eso es una persona. Lo mismo con tracking de objetos, reconocimiento de vehículos y de matrículas. Digamos que esto es lo que hay detrás de todo ese proceso, que al final lo único que vemos realmente es que se obtiene un resultado, que yo sé lo que quiero hacer, ¿vale? ¿Cuáles son los campos de aplicación de la visión artificial? La verdad es que prácticamente todos en industria. Es la tecnología de las tres que sin lugar a dudas más está en industria, lleva muchos años y tiene aplicaciones en todo: medición y comparación 2D, en 3D, guiado de robots, identificación de piezas, identificación de códigos para clasificar o trazabilidad, reconocimiento de caracteres, control de ensamblajes y de si es correcto o no, si tiene defectos, inspección de superficie de material en continuo, lo mismo pero con piezas discretas sueltas, inspección de impresión, incluso de textura, si el acabado y textura es adecuado, prácticamente cualquier cosa en este caso. Y los sectores de aplicación también enormes, ¿vale? Aeronáutico, alimentación, arte y patrimonio, artes gráficas, muchísimos sectores en los que se puede aplicar. Aquí 4 ejemplos de imágenes más sueltas. Salida de prensa, tengo una imagen con mucha información si la hago con una cámara normal. Esa imagen lo que hago es sacar solo lo que me importa, blancos y negros de los agujeros, y puedo medir cada uno de esos agujeros para ver si son correctos o no. Detección de tierra en champiñones, no tiene por qué ser objetos duros que tienen siempre el mismo acabado. Detección de grietas en quesos para un control de calidad. Lo mismo en grietas, pero en piezas de fundición, ¿vale? Aplicaciones 1000, como digo. Equipamiento, por seguir un poco y que conozcamos también los equipamientos en la parte de visión, sobre todo 4 grandes grupos, aunque hay más, pero cámaras de visión, frame grabbers, iluminaciones y óptica. Dentro de cámaras de visión hay una gran variedad, ¿vale? Matriciales, lineales, de alta velocidad, 3D, y dentro de cada una de ellas hay muchísimos modelos y muchísimas opciones dependiendo del proyecto y de la solución que queramos dar. En frame grabbers hay menos variedad, digamos, pero bueno, sobre todo en frame grabber lo que nos permite es obtener de una forma eficiente las imágenes de las cámaras en un ordenador. Las hay que hacen un preprocesado y las hay que simplemente obtienen esa imagen. En iluminación, una de las partes más importantes en la parte de visión, porque sin una buena imagen bien iluminada no vamos a poder detectar nada. Tenemos también varios tipos y dentro de ellas tenemos una cantidad ingente de equipos. En ópticas nos pasa lo mismo, ópticas estándar, telecéntricas, con enfoque, sin enfoque y muchísimas características. Por hacer un muy breve resumen, ¿vale?
Ya hemos visto todas las tecnologías, se ha intentado dar una visión general de lo que son para poder comprenderlas. Tendríamos la realidad virtual, que nos permite hacer muchas cosas como ver acabados finales de producto, pruebas de montaje, estudios ergonómicos, manuales interactivos 3D, planificación de producción, entrenar a los trabajadores con simuladores. Tenemos realidad aumentada, en la que algunos de los ejemplos serían sistema de asistencia para picking que hemos visto en vídeo, manuales de operaciones concretas o visualización de datos sobre una pantalla en tiempo real. La parte de visión artificial, infinidad, como acabamos de ver, ¿vale? Mediciones, validaciones de todos los sistemas, de hecho, todos los que estáis en industria, prácticamente todas las industrias hay uno o varios equipos de visión artificial instalados. Y hasta aquí la ponencia. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o si no, pasamos a la mesa. Pues ante la ponencia tan espléndida que ha hecho el compañero, si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que apuntar sobre esta exposición. Sí. Bueno, pues como tal, damos paso para seguir la jornada y la mesa redonda también, pues como contaremos con la presencia del ponente Carlos Alberto, pues ahí, si os surge alguna duda sobre esta ponencia, pues ahí tendréis la oportunidad de poder participar.